Nos acompaña Rodrigo Aguilar, es analista y representante de Rankia en Chile. Rodrigo, buenas tardes, buenos días para ti. Buenas, ¿cómo está? Un gusto saludarlo acá desde Chile. Rodrigo, queríamos ver contigo en este contexto, ¿no?, que estamos hablando de inflación, de precios energéticos disparados. Se está hablando mucho de el contexto de esta inflación, si tenemos ese momento de bajo crecimiento, de alta inflación, y si eso nos va a llevar a una recesión. Alertas de las que hablamos cada día cuando miramos a la economía europea, también a los Estados Unidos. ¿Cómo está afectando todo este contexto a la región latinoamericana? ¿Cómo estáis viendo que os afectan, cómo están afectando a los países de Latinoamérica todas estas variables? Bueno, la situación en Latinoamérica es bastante preocupante. De hecho, los gobiernos están comenzando a tomar medidas al respecto. Desde el gobierno de México por el norte hasta acá, lo que es todo, que es la zona de Chile, por ejemplo. Bueno, hay un contexto, bueno, Latinoamérica como región es bastante interesante porque a pesar de que compartimos una cultura bastante similar entre países y un mismo idioma, exceptuando Brasil, la verdad es que la situación cambia bastante en cuanto a temas inflacionarios. Por ejemplo, Argentina y Venezuela vienen manejando niveles de inflación bastante altos. Argentina con una inflación crónica que siempre ronda más o menos el 50% anual, y bueno, el caso de Venezuela, que es un caso mucho más grave que ya se conoce. El resto de los países viene manejando niveles de inflación bastante acotados, eso en el histórico de los últimos 10 años. Sin embargo, en el último trimestre, la verdad es que la cosa se ha desbocado, lo mismo que venía pasando el año anterior. En el caso de México, estamos hablando de una inflación de arriba de 7 puntos. E incluso la inflación subyacente está en 7,22 según el último registro del índice de precio nacional del consumidor. Entonces la situación es bastante grave. En el caso de Chile, ya pasamos, digamos, a formar parte del club de los dos dígitos, superando el 10%, llegando al 10,5%. Algo bastante complicado de acuerdo a la meta del Banco Central de Chile, que ronda el 3% de inflación a vista 24 meses. Lo mismo sucede con el Banco de México. Ahora, ¿qué medidas se están tomando al respecto? Pues bueno, por ejemplo, en el caso del Banco de México se aplicó la última subida de tasa, llegó al 6,5% de tasa de interés, algo bastante alto. En Chile superamos el 7%, y ahora en Chile se va a ver otra subida, y en México ya se espera una nueva subida de 50 puntos base, más o menos continuando lo que se hizo en Estados Unidos. Entonces, los bancos centrales están tomando medidas al respecto. En el caso también de Brasil, la inflación está bastante alta. ¿Cómo afecta esto al ciudadano a pie, digamos, a la persona común, digamos, que a veces dice que la inflación, ¿qué es esto, no? Esto es muy importante porque la verdad que se está viendo, se está reflejando muy fuerte en el precio de los alimentos. Y si quitamos lo que es la energía y todo lo que es la fruta, la verdura, etcétera, o sea, todos los volátiles, hablando netamente de inflación subyacente, la situación es bastante complicada. Es decir, los índices de precios de los alimentos más base están muy por las nubes, y la verdad que eso se está sintiendo en el bolsillo de nuestros ciudadanos de toda Latinoamérica, y la verdad que exceptuando Bolivia, que es un caso especial, el resto de los países está sufriendo con el tema inflacionario. En ese contexto, Rodrigo, te pregunto un poco más por Chile, ¿no?, aprovechando que estás aquí. ¿Cómo han evolucionado los últimos datos de la economía chilena, que es uno de los países que quizás se mira más desde Europa, teniendo en cuenta que tiene, bueno, pues quizá un modelo económico y unos datos que hasta ahora estaban siendo muy diferentes a los del resto de la región, con mayor estabilidad? ¿Cómo está evolucionando en el último periodo, teniendo en cuenta esas variables que mencionabas? Bueno, el IMASEC ha arrojado buenos resultados. Ya el IMASEC es un índice que nosotros que tenemos de actividad mensual, de hecho, es el índice mensual de actividad económica, el IMASEC. Sin embargo, la inflación está superando el crecimiento económico claramente, y las expectativas de crecimiento no andan más del 1% a fines de año, y para el siguiente año se habla de más o menos, para 2023, más o menos una cifra similar. Es decir, son bastante bajas las cifras que se esperan de estimación de crecimiento económico, lo cual nos estaría montando en un escenario de posible estanflación, como bien mencionaba en la introducción. Entonces, la verdad es que el miedo está, por un lado, sabemos que cuando el Banco Central de Chile aumenta los tipos, aumentando las tasas, que a través de la tasa de política monetaria, que es el instrumento que tiene el Banco Central de Chile para aumentar las tasas de interés y así frenar la inflación, por eso, por un lado, está frenando la inflación. Sin embargo, está limitando el acceso a la liquidez para la reinversión. Y al no haber liquidez para reinversión, el país le cuesta mucho más crecer. Entonces se transforma en esta paradoja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos combatir la inflación? Básicamente por uno, subiendo la tasa de política monetaria, y dos, aumentando la productividad.
y ese segundo punto se ve bastante mermado. ¿Por qué? Uno de los escenarios, aparte del contexto global que ha obviamente tanto la pandemia que estamos superando y el contexto bélico de Rusia-Ucrania, que han aumentado los precios claramente en Chile y bueno, en toda la región. Además de eso, en Chile hubo mucha inyección de liquidez con paquetes de ayudas durante el gobierno anterior, para ser preciso, durante el año pasado y el año antepasado, así 2020-2021. Esa inyección grande de liquidez aumentó y la verdad es que mucho más grave el escenario inflacionario en Chile. La realidad es que hoy día estamos pagando esa factura, hay una situación complicada, tenemos un gobierno nuevo que la verdad que ha venido con mucha presión porque hay mucha demanda de la ciudadanía y la verdad es que el crecimiento económico no se está viendo, el comercio está bajando sus niveles de venta. Si bien es cierto, la situación bélica que obviamente complica a Ucrania y otros países europeos nos ha beneficiado un poco con el precio del cobre, aumentando incluso llegando a máximo histórico, lo cual nos ha servido un poquito para aplacar esta alza del dólar. Además, este año llegamos a máximos históricos en el primer trimestre del dólar, es decir, llegando a los 870, incluso 880 pesos al dólar de cambio interbancario. Entonces, la verdad que el contexto es bastante complicado y el aumento del precio del cobre nos ha servido un poquito como merma. Por su parte, el gobierno actual de Gabriel Boric está tomando ciertas medidas, por ejemplo, tratando de aplicar subvenciones al precio del gas. Hay unos proyectos de ley también para aumentar el MEPCO, que es un sistema de estabilización de precios del combustible. Nosotros en Chile tenemos un impuesto de combustible bastante alto acá y la verdad que el aumento del precio del petróleo por la situación de Rusia-Ucrania nos ha estado pegando bastante fuerte. Así que el gobierno prepara una reinyección de liquidez importante a este MEPCO para poder reducir o por lo menos tratar de reducir hasta 6 pesos por semana el aumento del precio del petróleo. La verdad es que es una situación bastante complicada porque, como he mencionado, los bienes básicos, aumento del precio del salmón, aumento del precio de la fruta, aumento del precio de la carne, aumento del precio del aceite, y además el trigo, que nosotros como país somos curiosamente el país que más consume pan per cápita a nivel mundial. Entonces ese aumento del trigo ha venido aumentando el pan como base de nuestra alimentación y es algo bastante complicado de lograr. Rodrigo, si miramos a los movimientos de los bancos centrales, si miramos a la Reserva Federal de Estados Unidos o a un Banco Central Europeo, pero sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, la relación con la Reserva Federal estadounidense y la relación con el dólar, ¿cómo ves que termina, ¿no?, para terminar de dibujar este mapa que nos estás haciendo, cómo ves que va a seguir afectando el ritmo de subidas de tipos de interés, el encarecimiento también de las condiciones de financiación, la subida del dólar que estamos viendo en los últimos meses? ¿De qué manera eso está afectando? Porque ha habido, por ejemplo, en ese sentido, advertencias del propio Fondo Monetario Internacional de cómo se podría afectar a ciertas economías. Bueno, es que es muy interesante el tema del dólar porque durante el segundo semestre de 2020 tuvimos la mayor inyección de emisión, perdón, de dólares de la historia, aumentando un 20% su masa monetaria. O sea, impresionante. Y esto fue como obviamente un paquete de ayuda grande de la Fed para poder, digamos, solventar el tema de la pandemia en ese momento, cuando estaba en un punto más álgido de la pandemia, y poder impulsar, ¿no?, todo lo que era el comercio, tratando de no dejar caer la economía norteamericana. Se esperaba que con eso hubiese una bajada importante de la cotización del dólar frente a otras divisas, ¿no?, con sus pares. Sin embargo, el contexto global le ha dado la razón a la Fed y la verdad es que a pesar de la situación inflacionaria en Estados Unidos, el dólar en estos países de la región no ha parado de subir. Como les digo, en el caso de Chile, solamente gracias al aumento del precio del petróleo y su cotización internacional, o sea, del cobre, perdón, y su cotización internacional, nos ha permitido poder pues, un poquito reducir esta alza del dólar, pero nosotros estamos luchando ya en precios de máximo histórico. Para dar un contexto, actualmente estamos rodando los 830, 850, bueno, en ese rango, incluso 870, y hace 5 años atrás estábamos hablando de precios de 650 pesos el dólar, hace 7 años atrás hablando de 550 pesos, y hoy día, o sea, estamos tocando la puerta de los 900 pesos chilenos por dólar. Entonces, la verdad que a pesar del contexto inflacionario que tiene Estados Unidos, la debilidad del dólar no se ha hecho esperar. De hecho, hace muy poco vimos una caída del euro, obviamente impulsada también por esta situación bélica que genera una situación complicada y poco clara en Europa.
y la verdad que el dólar se potenció mucho, llegando muy cerca a la paridad. Algunos analistas incluso todavía apuestan a que podría llegar a la paridad euro-dólar. Hoy día el euro se ha ido recuperando un poquito, tomando mejores posiciones en el mercado, pero la verdad que la caída fue bastante fuerte. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos? Básicamente hay que ir esperando cómo se va recuperando la economía a nivel global, cuáles van a ser las medidas de las próximas tasas que aplique el Banco Central Europeo y también, por supuesto, la Fed en Estados Unidos. Aunque más o menos uno estima de que la Fed podría seguir este aumento de tasas, pero muy, muy leve, de un 0,5 puntos, no más que eso. Y los países latinoamericanos van a tener que seguir aumentando sus tasas de forma bastante más abultada para ir frenando la inflación, ya que nosotros somos muy dependientes de repente de las materias primas como países y estamos importando muchos productos, sobre todo en esta situación donde incluso se habla de que podría haber una gran, digamos, crisis de falta de alimentos a nivel global. Así que también estamos muy supeditados a lo que está sucediendo en el este de Europa. Entonces, hay que ir viendo cómo se va desarrollando para ir pudiendo sacar conclusiones y también vamos a estar apegados mucho al contexto y al crecimiento económico de cada uno de nuestros países. Pues Rodrigo Aguilar, desde Rankia, desde Chile, muchísimas gracias por acompañarnos, por dibujarnos, ¿no?, este mapa para entender también cómo todo este contexto internacional está pasando factura a la región. Seguiremos en contacto. Muy buenas tardes. Un abrazo, muchas gracias por la invitación.